Hola y bienvenidos. Yo me llamo Lisbeth Shanholster y hago el alcance comunitario para el Plan de Salud de Driscoll. Gracias por acompañarnos hoy. Acompáñenme a la conferencia virtual de ARD, que es Admisión, Repaso y Despido. Hola y gracias por invitarme hoy. En primer lugar, permítame presentarme a mí misma y a mi organización. Mi nombre es Leslie Álvarez, abogada de la educación de Disability Rights Texas. Disability Rights Texas es una agencia de defensa y protección legal designada por el gobierno federal para personas con discapacidades en el estado de Texas. Nuestra agencia está financiada por el gobierno de los Estados Unidos y la Fundación de Acceso a la Justicia de Texas. Nuestros abogados y defensores a menudo pueden ayudar a proteger y promover los derechos de las personas con discapacidades sin cargo para nuestros clientes. Nuestra misión como defensores es ayudar a las personas con discapacidades a comprender y ejercer sus derechos conforme a la ley, asegurando su participación plena e igualitaria en la sociedad. En DRTX visualizamos una sociedad donde todas las personas tengan dignidad y valor. Las personas con discapacidades tienen necesidades humanas básicas que no son diferentes de las de todas las otras personas. Tienen derecho a no sufrir negligencia, explotación, discriminación, asilamiento y el derecho a ser incluidos en todos los aspectos de sus comunidades. Nuestros abogados y defensores cumplen nuestra misión de la siguiente manera. Brindamos asistencia legal directa a las personas con discapacidades cuyos derechos están amenazados o violados. Protegemos los derechos de las personas y grupos de personas con discapacidades a través de los tribunales y el sistema judicial. Educamos e informamos a los formuladores de políticas sobre temas que impactan los derechos y servicios para las personas con discapacidades e informamos a las personas con discapacidades y miembros de la familia sobre sus derechos y hacemos referencias a programas y servicios. Nuestras prioridades de servicios son estas áreas: accesibilidad, vida comunitaria, educación, empleo, atención médica, vivienda, protección en los derechos civiles, transporte, derecho al voto y ayuda en casos de desastre. Ahora, tal vez se pregunte, ¿cómo podemos ayudarlos en Disability Rights Texas a padres de niños con discapacidades? Nuestros defensores y abogados pueden responder preguntas sobre las siguientes inquietudes: disciplina, como remociones, citaciones escolares o apoyos de comportamiento positivo; poner fin y prevenir al asilamiento o las restricciones ilegales; inclusión, planificación de la transición, asistencia en tecnología, búsqueda de niños, asesoramiento, soporte técnico y cualquier pregunta o inquietud actual sobre la pandemia. Para cualquier otra pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a una persona con una discapacidad, comuníquese con nosotros al 1-800-252-9108. Pero hoy estoy aquí en nombre de nuestro equipo educativo para brindarles con suerte las respuestas a muchas de esas preguntas que todos dejamos en nuestros cerebros después de una larga y agotadora reunión de ARD. Espero que después de hoy se vaya de aquí sintiéndose empoderado, lleno de conocimiento y listo para autodefensa o abogar por nuestros seres queridos. La presentación de hoy cubrirá todo el proceso de ARD, cubriendo todos los aspectos y áreas. No todas las áreas pertenecerán a su hijo, pero quería cubrir todo lo que se puede discutir durante una reunión de ARD si es necesario. Pero antes de entrar en el proceso de ARD, me gustaría cubrir brevemente los siguientes temas: leyes, reglamentos, requisitos de elegibilidad y evaluaciones de su hijo. Comencemos con las leyes y regulaciones. IDEA, que significa Ley de Educación para Personas con Discapacidades. En 1975, el Congreso determinó que más de la mitad de los niños con discapacidades no recibían los servicios educativos adecuados. 1 millón de niños con discapacidades fueron excluidos por completo del sistema de escuelas públicas.
Por lo tanto, el 29 de noviembre de 1975 se aprobó una ley federal conocida como IDEA, anteriormente denominada Ley de Educación para todos los niños discapacitados, para garantizar que las escuelas locales satisfajan las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades. En 1997 se revisó IDEA, la necesidad de centrarse en la transición, y una vez más, en 2006, se publicó el reglamento final. El propósito principal de IDEA es proporcionar educación pública apropiada y gratuita, dar a los padres una voz en la educación de sus hijos, ayudar a los estados, localidades, agencias de servicios educativos y agencias federales a proporcionar la educación de todos los niños con discapacidades. Para entrar un poco más en detalle, para que una escuela brinde educación pública, gratuita y apropiada, las escuelas deben brindar a los estudiantes una educación que incluya instrucción especializada y servicios relacionados que prepare al niño para una educación superior, un empleo y una vida independiente en el entorno menos restrictivo. Para cumplir con su obligación sustantiva bajo IDEA, una escuela debe ofrecer un IEP razonablemente calculado para permitir que un niño progrese apropiadamente a la luz de las circunstancias del niño. ¿Qué significa exactamente? Que el IEP debe permitir que el niño progrese, y el progreso debe de ser apropiado a la luz de las circunstancias del niño. El plan educativo individualizado de su niño debe abordar las necesidades, apoyos y servicios únicos del niño. El Departamento de Educación de los Estados Unidos está obligado a proporcionar a los estados regulaciones federales que ayuden a definir el significado de la ley. Las reglas y regulaciones estatales de educación especial que brindan orientación sobre la implementación de IDEA en el estado son requeridos por IDEA. La última ley que me gustaría cubrir es la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad. Incluso, ahora con la situación actual en nuestro país, estas leyes y regulaciones siguen vigentes. No hay una excepción por pandemia. Las decisiones deben tomarse individualmente, y cuando no se proporcione FAPE, el alivio se llama educación compensatoria. Sabemos que los estudiantes con discapacidades requieren consideración individualizada. Algunos tienen un mayor riesgo de COVID. Algunos no pueden cumplir con las expectativas de máscaras, higiene personal y distanciamiento social. Otros tendrán más problemas con el aprendizaje en línea y algunos retrocederán más que los estudiantes típicos durante los descansos en las instrucciones. Al igual que otros estudiantes, las personas con discapacidades provienen de familias con opiniones diversas sobre el cierre de la escuela, el riesgo de COVID, el aprendizaje en línea y cómo se deben sopesar las preocupaciones de salud y educación. Entonces, ahora que repasamos IDEA y incursionamos un poco en el IEP, es posible que se esté preguntando cómo podemos, como padres, asegurarnos de que nuestro hijo reciba FAPE. Primero, debemos discutir y comprender la obligación que los distritos escolares tienen derecho a proporcionar. Los padres generalmente deben mantener la inscripción si continúan queriendo servicios de educación especial durante este tiempo o servicios compensatorios por lo que no se proporciona durante este tiempo, también conocido como Child Find Duty. Esta sería la obligación afirmativa de identificar, ubicar y evaluar a los estudiantes con una discapacidad. Incluso cuando un estudiante avanza de un grado a otro, es posible que necesite servicios y o apoyos de educación especial. La obligación de Child Find se extiende a todos los niños sospechosos de tener una discapacidad, no solo a aquellos estudiantes que en última instancia se determina que tiene una discapacidad. La identificación y evaluación
oportuna es fundamental. ¿Qué significa esto? Que debemos identificar y evaluar lo antes posible. Dado que surgió el término evaluación, hablemos más sobre los requisitos de elegibilidad y las evaluaciones. Para ser elegible, el estudiante debe cumplir con una definición de dos partes. Primero, ¿tiene una discapacidad? Segundo, y, en razón de ello, necesita educación especial y servicios relacionados. ¿Qué significa esto para usted como padre? Si el niño tiene una discapacidad, una y otra vez, si las necesidades educativas del estudiante son el resultado de la discapacidad o discapacidades, estas discapacidades pueden incluir discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordo o ciego, discapacidad de habla o del lenguaje, trastorno emocional, discapacidad ortopédica, autismo, lesión cerebral traumática, otros problemas de salud como el TDAH, discapacidades específicas de aprendizaje como dislexia y primera infancia no categórica. Aquí hay un pequeño consejo práctico para anotar. Si la evaluación determina que el estudiante no es elegible, considere solicitar una evaluación independiente y pedirle a la escuela que brinde los servicios 504 hasta que se complete la evaluación. Entonces, ¿qué es la sección 504 y la educación especial? Cuando se trata de la sección 504 y la Ley de Educación Especial, ambos proporcionan el derecho a FAPE con apoyos de comportamiento positivo cuando sea necesario. Ambos brindan protección contra la disciplina del comportamiento que es manifestación de una discapacidad. 504 a menudo se interpreta mirando idea, toda la educación especial es 504, pero no toda la 504 es educación especial. ¿Qué significa esto en términos de personas? Que todos los estudiantes de educación especial son elegibles para recibir servicios 504, lo que significa modificaciones en el entorno de educación regular, pero que no todos los estudiantes 504 están en educación especial. Por lo tanto, no pueden recibir todos los servicios de educación especial. Si necesita más información sobre este tema, le pido que visite nuestro sitio web de RTX, donde hemos proporcionado recursos educativos para padres que analizan la sección 504 y educación especial en detalle. Ahora que hemos repasado esto, es posible que se pregunte, ¿cuál es mejor para mi hijo? ¿Se beneficiaría mi hijo de una instrucción especialmente diseñada? Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, consulte primero con el médico de su hijo. Si su hijo tiene menos de 3 años, busque y comuníquese con la agencia de intervención temprana de su área. Los programas Head Start pueden ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo, social y emocional de su hijo de una manera integral para los niños de 0 a 3 años. La elegibilidad para estos programas Head Start es la siguiente. Necesita cumplir con las pautas federales de ingresos por pobreza, prueba de residencia y, por lo general, hay espacio limitado. Por lo tanto, sugerimos comenzar a buscar programas desde el principio en su área para asegurarse de que su hijo tenga un lugar. Las evaluaciones y los servicios también se pueden proporcionar en Head Start de su hijo si es necesario y solicitado. Si su hijo tiene más de 3 años, comuníquese con su escuela y distrito escolar locales. Si su hijo estaba recibiendo servicios con el programa Head Start, pídale a su campus que envíe toda la documentación y archivos educativos al campus de origen de su hijo y al Departamento de Educación Especial de su distrito escolar. Los servicios de educación especial se pueden proporcionar luego, siguiendo el IEP de la escuela. Pero primero,
el estudiante debe ser evaluado y ser elegible para recibir dichos servicios. Hemos cubierto la elegibilidad y lo que incluye. Es hora de profundizar en las evaluaciones y cómo solicitar una evaluación inicial. Si reconoce que su hijo tiene una necesidad constante, comuníquese con su distrito escolar. En la fase previa a la remisión, la escuela puede usar estrategias de educación general como RTI, respuesta a la intervención, para abordar las necesidades de su hijo. Sin embargo, estas estrategias RTI y 504 no pueden usarse como retrasas o negar evaluaciones que determinan la elegibilidad para educación especial. Tenga en cuenta que usted, como padre, puede solicitar que se realice una evaluación en cualquier momento. El comienzo inicial es una remisión para evaluación. Si su hijo tiene dificultades o cree que su hijo necesita ser evaluado para educación especial o servicios, envíe una solicitud formal por escrito para una evaluación al director de la escuela. Siempre sugiero que mis padres envíen una solicitud por escrito por correo electrónico y agreguen el Departamento de Educación Especial del distrito en el correo electrónico. De esta manera, todos son notificados al mismo tiempo. Las garantías procesales deben darse luego de la remisión inicial o la solicitud de los padres para una evaluación. La escuela tiene entonces 15 días para brindarle la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para una evaluación. Debe firmar y fechar el consentimiento usted mismo para que comiencen las evaluaciones. Lo que me gusta aconsejar a mis padres que hagan es que siempre firmen y fechen, incluso cuando la fecha ya esté inscrita. Recuerde que la ley federal requiere que los distritos escolares identifiquen, ubiquen y evalúen de manera proactiva a todos los niños con discapacidades que necesiten servicios de educación especial. Si por alguna razón la escuela y el distrito escolar no cree que su niño necesita ser evaluado, debe enviar una notificación por escrito sobre su decisión y los derechos de los padres. La regla general en Texas es que la escuela debe realizar la evaluación inicial dentro de los 45 días escolares de recibir el consentimiento de los padres. Hay varias excepciones al plazo de 45 días escolares para las evaluaciones iniciales. El ajuste más importante al cronograma para las evaluaciones iniciales es durante el semestre de primavera a medida que se acerque el final del año escolar. Por ejemplo, si un padre proporciona a la escuela un consentimiento por escrito para la evaluación inicial menos de 45 días escolares, pero al menos 35 días escolares antes del último día de clases del año escolar, la evaluación debe completarse y el informe debe entregarse al padre antes del 30 de junio de ese año escolar. Tenga en cuenta que los plazos se siguen aplicando durante la pandemia, pero el cierre de la escuela o los días de preparación no cuentan. Los días de instrucción virtual cuentan, pero partes de la evaluación no son viables. Los distritos deben realizar la mayor parte de la evaluación posible para minimizar los plazos incumplidos. Entonces, ¿qué hace una evaluación y en qué debería consistir? Las evaluaciones determinan la discapacidad y las necesidades educativas que resultan de la discapacidad. La evaluación o informe debe incluir la evaluación de necesidades educativas, niveles de logro, áreas problemáticas o áreas de preocupación, comparación con otros estudiantes, razón de cualquier problema, necesidad de servicios especiales relacionados y otros, tales como terapia ocupacional, terapia de habla, fisioterapia, tecnología de asistencia, asesoramiento y transporte. Necesidad de apoyos conductuales positivos también pueden ser incluidos. Una vez que ya estén completas las evaluaciones, los padres y defensores
deben revisar antes del ARD inicial. Asegúrese de que sean precisos y completos. Si un tema no se aborda en absoluto o con suficiente detalle, por favor solicite pruebas adicionales. Si está confundido, puede solicitar hablar con el evaluador antes del ARD inicial. Otro recurso que puede ver con respecto a las evaluaciones es www.brightslaw.com. Otra pregunta común que hacen la mayoría de los padres es: ¿el distrito escolar tiene profesionales lo suficientemente calificados para evaluar a mi hijo? Si las agencias educativas locales cuentan con diagnosticadores, psicólogos escolares, maestros, trabajadores sociales, especialista en autismo, patólogo de habla, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, evaluadores auditivos y de la vista. Una vez que el comité ARD ha presentado y leído la evaluación y sus hallazgos, pero como padre todavía tiene preocupaciones o dudas sobre los resultados finales, ¿tiene que aceptar las evaluaciones de la escuela? La respuesta simple es no. Y si no lo está, ¿cuál es el proceso si un padre no está de acuerdo con la evaluación? Paso 1. Marque "No estoy de acuerdo" en la página de firmas. Paso 2. Solicite un IEE, Evaluación Educativa Independiente. Paso 3. Solicite los criterios del evaluador del comité ARD. Tenga en cuenta que no es necesario que elija un evaluador de la lista de la escuela. Además, debe completarse en un periodo de tiempo razonable. La evaluación debe ser considerada por el comité ARD. Evaluadores deben cumplir con los criterios de la agencia, como la ubicación de la evaluación, las calificaciones del examinador y sus tarifas. Los IEE están disponibles con fondos públicos para los padres que no estén de acuerdo con una evaluación existente. Las escuelas deben pagar una evaluación independiente por cada evaluación escolar, a menos que el distrito escolar solicite una audiencia de debido proceso para demostrar que su evaluación fue apropiada. Si necesita solicitar una IEE, puede encontrar nuestra plantilla formulario de cartas solicitando una IEE en nuestro manual IDEA 2016 en la página 38 o en nuestro sitio web www.drtx.org. Folleto de DRTX para solicitar IEE. Si su distrito ha aprobado una evaluación independiente, pregunte si el proveedor de IEE está realizando evaluaciones durante esta pandemia. Algunos evaluadores están realizando evaluaciones en persona, 1 a 1, con distanciamiento social y/o máscaras. La segunda pregunta que algunos de ustedes pueden tener es: ¿qué sucede si el distrito escolar no acepta el diagnóstico médico externo de mi hijo? Los padres deben proporcionar todos los registros, evaluaciones y datos pertinentes recopilados mientras el niño estaba inscrito en servicios de intervención temprana. Solicite una evaluación de la escuela según el proceso discutido anteriormente. Tenga en cuenta que aunque el comité ARD debe considerar todos los datos y evaluaciones proporcionados por un padre y/o evaluadores externos, no tiene que adoptar hallazgos o recomendaciones. Ahora que hemos repasado las evaluaciones iniciales y las evaluaciones educativas independientes, es hora de repasar las reevaluaciones, también conocidos como REEDS. La escuela garantiza la reevaluación si la escuela determina que las necesidades educativas o de servicios relacionados, incluido el logro académico mejorado y el desempeño funcional del niño, justifican la reevaluación. Los padres o el maestro del niño solicitan una reevaluación. Se producirá una reevaluación tan a menudo como sea necesario, no más de una vez al año, a menos que los padres y la escuela acuerden lo contrario.
Al menos una vez cada 3 años, la revisión de los datos de evaluación existentes se puede utilizar en lugar de la evaluación formal, pero es inapropiado si el estudiante no está progresando satisfactoriamente. A continuación, se ofrecen algunos consejos para los padres al considerar un REET. Consejo número 1. Los padres nunca deben aceptar renunciar a la reevaluación, aceptar una evaluación informal o un REED a menos que estén satisfechos con el progreso del estudiante. Después de todo, las evaluaciones son clave para obtener recomendaciones para mejorar el programa de su hijo. Consejo número 2. Si el distrito declara que no realizará pruebas adicionales después de un REED, los padres aún tienen derecho a solicitar esas evaluaciones adicionales. Recuerde por escrito y documente todo. Sin embargo, usted como padre tiene la responsabilidad de invocar este derecho. Muy bien, ahora hemos repasado mucha información y espero seguir teniendo su atención y no haberlos perdido. Ahora voy a repasar cuándo se debe llevar a cabo la reunión de ARD, qué avisos deben recibir los padres antes de dichos ARD y quiénes deben componerse los miembros del comité de ARD. ¿Qué significa el ARD? Bueno, significa admisión, revisión y despido. ¿Y cuándo ocurren estas reuniones? Un comité ARD se reúne al menos una vez al año para desarrollar el programa educativo individual IEP de su hijo. En Texas, los padres deben recibir un aviso de ARD por escrito al menos 5 días escolares antes de la reunión o antes de que la escuela proponga un cambio, a menos que los padres estén de acuerdo con un plazo más corto. Una notificación previa por escrito, PWN, también es un documento que su escuela debe proporcionar cada vez que los miembros del comité ARD quieran cambiar algo en el IEP del estudiante, como donde se educa el estudiante o la cantidad de servicios de educación especial que se brindan actualmente. El aviso también debe incluir el propósito de la reunión y quién asistirá a las reuniones de ARD. Deben llevarse a cabo en un horario, lugar y trabajo mutuamente acordado con el horario de los padres. Los padres pueden solicitar reuniones adicionales tan a menudo como sea necesario para revisar y modificar el plan. Ahora veamos en quién debería consistir el comité ARD de nuestro hijo. Seguro que los padres y el estudiante, un representante de su distrito escolar que tenga conocimientos sobre los servicios de educación especial, conozca el plan de estudios de educación general, conozca los recursos disponibles en el distrito y pueda aprobar esos recursos. Administradores como el director o el asistente del director. El diagnóstico o psicólogo escolar de su hijo. El evaluador que realizó las evaluaciones y tiene la capacidad de interpretar y explicar las evaluaciones en detalle a los padres. El maestro de educación especial de su hijo. Su maestro de educación regular. Y si es apropiado y necesario, un representante del comité LPAC si su hijo está recibiendo servicios de un segundo idioma. Un maestro de visualización si su hijo tiene una discapacidad visual. Un maestro de audiología si el niño tiene una discapacidad auditiva. Cualquier proveedor de servicios relacionados, como terapias, cuando se discutan objetivos relacionados deben estar presentes. Se debe invitar a la reunión a un representante del proveedor de la parte C, intervención temprana en la infancia, a pedido de los padres si el estudiante ingresa a la escuela desde un programa de la intervención temprana en la infancia. Un consejero de rehabilitación vocacional de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas y un maestro de carrera y tecnología o educación vocacional debe asistir cuando se discute la planificación de la transición y se establecen las metas. Padres, tengan en cuenta que los miembros del comité pueden ser excusados por acuerdo y solo por acuerdo.
y si ese miembro no está presente, debe proporcionar información por escrito al comité antes de la reunión y si tiene que ser excusado de la reunión ARD, entonces debe preguntarle a usted como padre si está de acuerdo con usted. Los padres también pueden solicitar un traductor si habla un idioma que no sea inglés. Tenga en cuenta que si solicita la presencia de un intérprete o traductor, sepa que todas las notificaciones, documentos ARD, IEP también se pueden proporcionar en su idioma nativo. Las evaluaciones a veces son más difíciles de recibir traducidas, pero puede solicitar un intérprete que le lea las evaluaciones en su idioma nativo. Ahora que sabemos qué es una reunión de ARD y quién debería estar presente, sugerimos a nuestros padres que se prepare con todas las herramientas necesarias. Es hora de trabajar en nuestro cuaderno o carpeta para padres de ARD. También sugerimos a nuestros padres que se preparen con todas las herramientas necesarias como registros. Los padres tienen derecho a ver y copiar todos los registros sobre la educación de su hijo. Guárdelos en su carpeta. Hacer un seguimiento de los registros educativos de su hijo y de las recomendaciones de su médico es muy importante. Usted y los funcionarios de su escuela se basarán en esos registros para planificar y evaluar el programa de su hijo. Dichos registros pueden incluir todo o algunos de los siguientes: notas para el maestro, notas de progreso, boletas de calificaciones, pruebas de logros, informes de disciplina, evaluaciones e informes realizados por el distrito escolar de su hijo, informes y recomendaciones de los médicos de su hijo, el programa de educación individualizada de su hijo, y si su hijo ha estado recibiendo servicios de educación especial por un tiempo, sugiero organizar estos IEP por año escolar con el más reciente en la parte superior. El plan de intervención de comportamiento, BIP, de su hijo si es necesario, todos los documentos de admisión, revisión y salida, ARD, un plan de graduación y resumen de desempeño de su hijo. Una vez que su carpeta esté completa y lista para usar, le recomendamos que solicite y revise el borrador del IEP y las evaluaciones de su hijo. Asegúrese de que sean precisos y completos. Si un tema no se aborda en absoluto o con suficiente detalle en la evaluación, solicite pruebas adicionales. Solicita hablar con el evaluador antes de la reunión de ARD si tiene alguna pregunta o inquietud. Solicite una oportunidad para observar la instrucción en cualquier ubicación propuesta. Asegúrese de que las notificaciones y la documentación del IEP se proporcionen en su idioma nativa. Eso ha concluido nuestra primera sesión y sé que fue mucha información para los padres, pero ya casi estamos ahí. Repasemos algunos términos que ya hemos discutido. IDEA, Ley de Educación para Personas con Discapacidades. FAPE, una educación pública, gratuita y apropiada. LRE, el entorno menos restrictivo. IEP, Plan Educativo Individualizado. ARD, Admisión, Revisión y Despido. Child Find Duty. Sección 504. Servicios de intervención temprana. Requisitos de elegibilidad. Evaluaciones. ¿Y quién debería ser parte del comité ARD de nuestro hijo? Esto fue una gran cantidad de información maravillosa proporcionada, pero hemos llegado al final de nuestra primera sesión del proceso ARD. En la siguiente sesión entraré en detalle sobre qué información se debe discutir y revisar durante la reunión ARD de su hijo. Por favor, quédese. Prometo brindarle información vital para un ARD exitoso.